circunstancia. En algunos casos la sentencia prosigue, incluso si el embarazo fue por violación, o si el producto padece malformaciones, o si la madre tiene una enfermedad cuyo embarazo ponga en peligro su vida. A diferencia, como también se dijo ayer, de quienes abortan en clínicas privadas, en clínicas provistas por el gobierno del DF o en el extranjero, las indígenas mexicanas encarceladas son brutalmente vulnerables. Ser pobre, indígena, mujer y sin derecho a la justicia conforman un nudo imposible de desanudar, un nudo tejido por religiosos fanáticos y políticos fanáticos. No sé bien dónde distinguir en México entre uno y otro. Ese nudo mexicano, en el caso de las indígenas, las condena a la cárcel por periodos largos, cárcel para ellas y por supuesto para la mayoría de sus hijos que quedan en el desamparo absoluto. El quid del aborto, el problema fundamental del aborto, es uno de los grandes y complejos quehaceres de la ética, como ayer se dijo. Tres ideas rápidas en cuanto al aborto. Primera, la autonomía, principio rector de la bioética, se ejerce con dificultad cuando se es pobre. Segundo, el problema, en esencia, para sumarizarlo, no radica en si una mujer tiene o no derecho de abortar, radica en que el Estado, a ver qué dirá Marta Lamas, se adjudique el derecho de obligar a la mujer a dar a luz. Y tercera y última idea, algunos médicos en México al servicio del Estado, cuando se trata de mujeres indígenas, no cumplen su función, culpabilizan y estigmatizan antes de estudiar y escuchar. Al inicio de estas reflexiones, agregué otros grupos vulnerables. Ahora sugiero unos nuevos, otros términos: víctimas de fanatismos, mujeres sometidas a la intimidación, niños soldados, prisioneros en China, pobres en Indias que venden órganos para alimentar a la familia, mujeres que alquilan su útero en países pobres, etc. Un etcétera como sinónimo de una enfermedad sin visos de finalizar. ¿Ya? Okay. Erróneo no dedicar unos pequeños párrafos a los niños, pero no los voy a dedicar porque ya vino aquí Angelina. Me los voy a saltar y voy a seguir. Okay. Las interacciones entre pobreza y vulnerabilidad son vastas. En el libro de Joseph Stiglitz, publicado hace un par de años, quien es Premio Nobel de Economía, y el libro se llama El precio de la desigualdad, los editores en español agregaron un subtítulo demoledor. El subtítulo dice: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. En inglés, la edición escogió otro subtítulo, también demoledor, lo cito: de cómo la división de la sociedad hace peligrar el futuro. Dije que tomaran más vino. Las cifras en este caso no engañan. 99% contra 1% es un abismo insondable. El crecimiento de la población y el inadecuado manejo de la economía por la inmensa satrapía política que ha regido y sigue rigiendo el mundo es suficiente para entender la razón fundamental de la miseria. Las acciones de políticos ladrones e ineptos y el crecimiento desmesurado de la población explican la situación actual. Y escuchen las cifras siguientes. En 1800 había 1.000 millones de habitantes, en 2000 6.000 millones y en 2012, 12 años después, 7.000 millones, es decir, 1.000 millones más. La realidad representada por miseria e incontables bocas que alimentar, la crudeza de la Sierra de Puebla, el campo oaxaqueño, la de Somalia, la del tren, la bestia, la de Guatemala, bastan para desmentir los discursos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Estas organizaciones aseguran, ustedes lo han oído, que no hay falta de alimentos, sino que el problema es la mala distribución. Quienes mueren de hambre, en México 23 personas mueren al día de hambre, y seguramente no están de acuerdo con esos discursos. Pobreza y vulnerabilidad son asuntos éticos. Las lacras de la pobreza son lacras humanas. Prostituirse, ser niño en situación de la calle, ser enfermo y morir por carecer de recursos, no contar con techo y no comer proteínas en la infancia impiden el desarrollo del ser humano y alteran la calidad de la vida. La imposibilidad de educarse es asunto ético. Cito a Schopenhauer y ya casi finalizo. Dice Schopenhauer: lo que distingue al hombre del animal es la maldad. Para la crueldad, el engaño, la envidia y la malevolencia de todos tipos se requiere de inteligencia. Fin de la cita. Dentro de los principios de la bioética destacan autonomía y justicia. Los pobres excepcionalmente son autónomos y casi nunca tributarios de justicia. La pobreza es tierra fértil para el poder, genera dependencias y promueve injusticia.
Anular autonomía y justicia atentan contra la ética. Kant consideraba a la autonomía como el principal rasgo humano. Kant decía, el hombre tiene dignidad, no precio. Sin justicia, sin autonomía y sin dignidad es fácil robarles a las personas su vida. Concluyo. En 2013, el número y los subgrupos de grupos vulnerables han aumentado. Razones fundamentales son la desigualdad económica y los oscuros intereses del poder, no educar, no democratizar ni distribuir el conocimiento, expulsar a los ciudadanos de sus casas, no proveer agua limpia, no alimentar a madres que amamantan, no encarcelar a banqueros y políticos ladrones, son algunas razones por las cuales la Tierra alberga dos tipos de poblaciones, una vulnerable y otra no vulnerable. La primera es mayoría, la segunda es responsable de la primera. La inadecuada definición del término vulnerable de la que dice que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente, no es responsabilidad de sus académicos, es responsabilidad de las conductas humanas. Gracias. Vamos a dar paso a la última parte de la mesa. Está a cargo del doctor Ciro Murayama, con la charla es Grupos Vulnerables y Derechos Sociales. El doctor Murayama es economista por la UNAM y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en el año 2008 recibió el reconocimiento y distinción de la UNAM para jóvenes académicos. Su especialidad es en temas de economía laboral, economía de la educación y economía de la salud. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Rodolfo Vázquez haberme acercado a este evento, el cual pues, lamento no haber podido estar en las demás mesas. Quisiera empezar con dos apuntes. El primero, simplemente retomando la idea de que los derechos sociales son parte de los derechos fundamentales, que son a su vez universales, indisponibles e inalienables, a diferencia de los derechos patrimoniales, que sí son disponibles y alienables, que los derechos sociales no deben considerarse como aislados y contrapuestos a los otros derechos de libertad, fundamentales, de libertad, civiles y políticos, y que finalmente los derechos sociales son una condición para una existencia autónoma y en dignidad, de tal manera que pues este término de derechos fundamentales, si bien es relativamente reciente y se ha acuñado para referirse a los bienes jurídicos que se conocen como derechos humanos y que han sido incorporados a la Constitución de algún Estado determinado, pues deberían efectivamente llegar a todo individuo. Ahora, el segundo apunte tiene que ver un poco en la dirección de lo que apuntaba ahora Amelio Kraus sobre la vulnerabilidad. Con frecuencia, quizá desde el mundo desarrollado, cuando se habla de la vulnerabilidad se piensa en las minorías étnicas, raciales, sexuales, ¿no? Pero en el caso de nuestros países, con el nivel de desigualdad tan grande y de fragmentación social, es frecuente que los más débiles, como llama Luis Ferrajoli, no sean los menos, sino, ya decía, no pueden llegar a ser los más. El caso de México, los trabajadores en condiciones de precariedad, de informalidad, son 6 de cada 10. Las encuestas
sobre la distribución del ingreso y la pobreza nos dicen que 1 de cada 2 mexicanos están en esta situación. Y por supuesto, esto no quiere decir que además haya ciertos colectivos, los indígenas, los migrantes, que son minorías y que son particularmente vulnerables. Además, entre las personas con algún tipo de discapacidad. Además, dentro de estos grupos también las niñas y niños, los adultos mayores, las mujeres, pues son aún más vulnerables. Partiendo de estos dos apuntes, quisiera yo hacer un recorrido acerca de algunos indicadores de la pobreza y del cumplimiento de dos derechos sociales ampliamente reconocidos e identificables, como son la educación y la salud en nuestro país, a partir de los últimos datos que publicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que se levantó en 2012. Estos datos sobre la medición de la pobreza fueron presentados hace apenas unas semanas. Y pues lo que vemos es que en México hay 117 millones de habitantes, de los cuales 53.3 se encuentran en una situación de pobreza, es decir, el 45.5% del total. La pobreza es fruto de la desigualdad en un país que no es pobre, estamos entre las primeras 15 economías del mundo, pero somos un país que tiene muchos pobres, de tal manera que lo que explica esto es la desigualdad que aparece desde cualquier ángulo de visión que uno se aproxime al asunto. Puede ser regional, por ejemplo, hay entidades con niveles de pobreza menores a 1/3 de la población, Baja California Sur, Coahuila, el DF y el más bajo Nuevo León, con el 23% de su población en pobreza. Pero en el otro extremo están los estados con más de 6 de cada 10 habitantes en pobreza. Chiapas con el 75%, Guerrero el 60%, Oaxaca 62%, Puebla 65%. Y además están las entidades que concentran la pobreza en términos absolutos. El Estado de México solamente tiene 6.7 millones de pobres, Veracruz 4.4 millones, Chiapas 3.8, Puebla 3.6, y el Distrito Federal, que en términos relativos es de los que menos pobres tiene, de todas formas, aquí viven 2,5 millones de personas en la pobreza. Y no estoy hablando de la zona conurbana, estoy hablando de las 16 delegaciones. En particular, pues estaremos hablando de algunas, ¿no? En Iztapalapa, Tláhuac, Talpa. Ahora, la pobreza se extiende más en términos relativos en zonas rurales, afecta al 61.6% de quienes viven en zonas rurales, frente a las áreas urbanas, donde 4 de cada 10 son pobres. Sin embargo, en términos absolutos, la pobreza es mayoritariamente urbana en México. Hay 36.6 millones de pobres viviendo en ciudades por 16.7 millones de pobres en el campo, 36 a 16. Si movemos el mirador y nos fijamos más en las características de las personas que en el territorio en el cual habitan, los datos de la pobreza resultan elocuentes. El 72.3% de la población indígena es pobre, frente al 42.6% de la no indígena, una diferencia de 30 puntos porcentuales. Los indígenas por debajo de la línea de bienestar son el 74.5% frente al 49% de la población no indígena. En términos de género, la pobreza tiene una incidencia un poco mayor en mujeres que en hombres, 45.9 versus 45.1. La población con alguna discapacidad, que de acuerdo con el Coneval es la persona que manifiesta tener alguna dificultad para desempeñar sus actividades cotidianas, por dificultades para caminar, moverse, subir o bajar, oír, vestirse, bañarse o comer, poner atención o alguna limitación mental, se ve afectada en las personas con alguna discapacidad por la pobreza en 51% de los casos frente al 45%
de la población que no tiene discapacidad. En términos de grupos de edad, la pobreza se concentra en los más jóvenes, 53.8% de los menores de 18 años, frente a 41.3% para los que son mayores de edad, y entre los adultos mayores, las personas de 65 o más años son pobres en un 46% frente a un 45% de los menores de 65 años. En lo que hace educación, uso el indicador de rezago educativo. Esto es la población en edad escolar que no asiste a la educación básica, a la obligatoria, o a la población mayor de 16 años que no concluyó la primaria y la secundaria. En total viven en México 22.5 millones de personas con rezago educativo. Esto es el 19.2% de toda la población. Casi 1 de cada 5 mexicanos tiene rezago educativo. Una vez más, hay una muy desigual distribución territorial, mientras es bajo en el DF, el 9%, en Coahuila, 12%, y Nuevo León. Afecta más de una cuarta parte de la población en Chiapas, 33%, Oaxaca, 28%, Guerrero, 27%, Michoacán, 26% y Veracruz, 26%. En zonas urbanas el rezago es 15% y en las rurales sube a 32%. Por grupos de edad, el 8.8% de la población entre 3 y 15 años de edad sufre rezago educativo, es decir, hay 2.5 millones de niños mexicanos, 2,5 millones, que deberían estar yendo a la escuela y ya han sido excluidos. Estamos hablando de 9 de cada 10, de cada 100, perdón. La población de más de 16 años que nació hasta 1981, esto es, que al momento de la encuesta tenía más de 31 años, el rezago es del 27.6%, estamos hablando de 14,5 millones de personas. Y la población mayor de 16 años, pero que nació después de 1982, es decir, que tenía entre 17 y 30 años el año pasado, en 2012, con rezago educativo es el 18.5%, 5,5 millones, es decir, no es un problema de que en el pasado gente que creció cuando no se había extendido el sistema educativo quedó fuera, y entonces se va a resolver, pues, porque la naturaleza lo va a resolver con el paso del tiempo. Hay gente que están haciendo ahora que debería estar yendo a la escuela que no está yendo. Entonces no se está cumpliendo este derecho social. Quiero decir que además hay problemas evidentes con la calidad de la educación y su distribución en el territorio y entre grupos de mexicanos. El 38.3% de los centros de educación preescolar son unitarios, esto es, un maestro imparte los 3 grados, pero esto sube al 67% en Chiapas, al 56% en Hidalgo y San Luis Potosí, al 54% en Zacatecas, al 52.6% en Tabasco y al 48% en Oaxaca. Imagínense la diferencia que hay entre un niño de 3 años, uno de 4, uno de 5, en términos de lo que necesita el cuidado es muy grande. En el primer caso estamos hablando del control de esfínteres y en el otro quizá de que empiecen a escribir. Un maestro tiene que hacerse cargo, una persona, de niños en eso. Además, el retrasar la atención unos minutos a cada uno de estos niños pues puede tener consecuencias muy negativas. Los que tenemos hijos pequeños sabemos que pues no podemos dejarlos más de 5 minutos, ya es demasiado. Imagínense un maestro atendiendo. Entonces, justo donde está la gente más pobre, está este tipo de educación. ¿Qué pasa con la primaria? El 7% de los niños asiste a escuelas multigrado. Esto es que un maestro atiende 2 o más grados a la vez, les está enseñando las vocales y les está enseñando a multiplicar. Después hay las campañas estas de panzazo y demás que hacen tabla rasa de los maestros y creen que es totalmente despreciable esta labor, cuando ya quisiera que cualquiera de nosotros que tenemos alta escolaridad y demás nos quisiéramos meter un día en un salón y poder atender a una población de 7 años y a otra de 9 a la vez, ¿verdad? Bueno, es el 7% de los niños, pero entre los indígenas esto sube al 32% de la población. Y en las llamadas
primarias comunitarias, que son administradas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que son aquellas donde la comunidad le da al maestro casa y comida, y el maestro no es un maestro normalista ni tiene plaza, sino que tiene una beca que le da el CONAFE para que se vaya. Y después de estar 2 años, generalmente son estudiantes que acabaron el bachillerato, y por estar 2 años enseñando en una comunidad, después tienen una beca para estudiar. Bueno, en este caso, el 100% de las primarias comunitarias son multigrado. En la secundaria, el 20% de los alumnos va a telesecundaria, que fue un servicio que surgió hace unas décadas para atender a las localidades rurales pequeñas, pero actualmente se ha extendido incluso en áreas urbanas. Es aquí donde están los peores aprendizajes, el peor aprovechamiento. En el caso del bachillerato, según datos recientemente tuiteados, una nueva forma de acceder a la información, ¿no?, por el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, dice que más de 530,000 jóvenes lo cursan en modalidad abierta. Entonces tenemos expansión de la cobertura educativa, pero es a través de escuelas multigrado, preescolar unitario, bachillerato a distancia, que suelen ser para los más pobres, y es donde se necesitan más destrezas y conocimientos. Se necesita hasta cierto punto ser autodidacta para poder, se necesita saber leer bien, saber escribir, organizar la información. Bueno, pues eso se espera que se aprenda a distancia, de tal manera que hemos creado de educación para pobres. Voy a algunos datos rápidamente sobre bueno, hemos creado un circuito de educación para pobres, de educación pública de pobre calidad para los pobres, de tal manera que el sistema educativo, en vez de volverse un espacio de equidad, de igualdad, sirve para reproducir las desigualdades sociales preexistentes. No me voy a extender en los datos de salud, baste decir que, de acuerdo con el indicador de carencia de acceso a los servicios de salud de Coneval, hay 25.3 millones de personas, el 21.5% del total, que no acceden. Esto es muy desigual también por estados, también menos desigual que la educación si nos fijamos por grupos de edad, sexo, por si es población indígena o discapacitada, pero un apunte metodológico, bueno, dos muy rápidos. Lo primero es que estas cifras, el dato de 25 millones de mexicanos excluidos de los servicios de salud, refuta con toda claridad la falsa afirmación del gobierno anterior de que habíamos alcanzado cobertura universal. No hay por dónde. Ahora, el problema es que estos datos, de todas formas, son muy optimistas, porque el acceso a los servicios de salud se infiere de una pregunta que es: ¿está usted afiliado a algún seguro? Y estar afiliado al Seguro Popular no quiere decir que uno esté yendo a citas médicas, que lo estén atendiendo. Hay una enorme fragmentación de los servicios de salud públicos. La diferencia, con todas sus deficiencias, entre ir a la Seguridad Social, al IMSS, al ISSSTE, e ir al Seguro Popular es muy alta. Si tomamos en cuenta mortalidad materna, un indicador básico en la Seguridad Social, cumpliríamos las metas del milenio. Si incorporamos a la población que se atiende en el Seguro Popular, pues no vamos a llegar a las metas del milenio como país. Bueno, yo lo que quisiera terminar compartiendo la reflexión es que hay una agenda desde el punto de vista de
visión económica dominante en las universidades del mundo sobre la educación y la salud como elementos constitutivos de lo que es la teoría del capital humano. Entonces sirven de insumos para que el individuo sea más productivo. Esa es la gran virtud que tienen la educación y la salud. Y dado que estamos pensando en capital y en su resultado en la producción, lo que hay que hacer es invertir en educación y en salud para mejorar las tasas de ganancia o las tasas de retorno de esa inversión, como si hiciéramos cualquier otra. De tal suerte que el tiempo que pase uno en la escuela o el cuidado que hace uno de su salud son decisiones racionales de inversión en función de las tasas de retorno que uno espera. Esto implica, por ejemplo, decir que si una mujer va a ser madre y va a interrumpir durante unos años su carrera profesional y por lo tanto su ingreso, va a tener un ingreso a lo largo de su vida menor que el de un varón o que el de una mujer que no tiene hijos. Por lo tanto, sería irracional invertir lo mismo que un varón si la tasa de retorno de esa inversión va a ser menor, es decir, pasar tanto tiempo en la escuela como un varón o como una mujer. Sería irracional. Entonces esto acaba llevando a colegir que es normal y que es incluso racional que las mujeres que van a ser madres tengan una escolaridad menor que los demás. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que tiene baja educación y baja salud? Hubo una mala decisión de inversión desde el punto de vista racional, porque son decisiones individuales. Y lo que sí se llega a reconocer dentro de la teoría del capital humano, escrita en la escuela neoclásica, que es dominante en el pensamiento económico, es que hay fallos de mercado y no hay suficientes créditos para pagar la inversión, y entonces lo que hay que resolver es estas fallas. Entonces el Estado debe de intervenir cuando hay fallos para corregir, pero sin abandonar la lógica del mercado y la posibilidad, termino, de que los individuos vayan haciendo estas inversiones. Y por eso se han puesto de moda estas ideas como la de dar vouchers para que la gente decida dónde invertir su dinero y a qué escuela ir. Eso se hizo en algunos estados de Estados Unidos, se hizo en Chile y aumentó dramáticamente la desigualdad educativa. Otro, con esto simplemente llevándolo al terreno de la salud, sí son los mecanismos de mercado los que rigen el acceso a la salud, pues tenemos, por supuesto, un problema de equidad, pero también de eficiencia incluso. Porque en este particular mercado la simetría de información entre el consumidor y el oferente es muy amplia, entre el paciente y el médico. Aquí sí puede haber una inducción desde la oferta a la demanda y puede haber mucho riesgo moral, y de hecho, si el productor, como en cualquier otro mercado, toma la decisión racional de maximizar su utilidad, se va a ir a ofrecer los productos de mayor precio. Y entonces es natural que tengamos médicos especializados y no médicos generales, que tengamos énfasis en la medicina curativa y no en la preventiva. Esto distorsiona totalmente el modelo de sistema de salud que queremos. Ahí está el caso de Estados Unidos, ellos se gastan 16% del PIB en salud, el doble que lo que se gastan los europeos, con menores resultados en esperanza de calidad de vida, y el 25% del gasto en salud en Estados Unidos ocurre en los 2 últimos años de vida de las personas. Es decir, el 4% del PIB de la economía más grande del mundo se va a los últimos 2 años de vida a extender la vida. Bueno, yo creo que aquí es donde se cruza el tema de cómo se toman las decisiones del diseño del sistema de salud y de educación y de financiamiento y la bioética, la biopolítica. Yo creo que hay una discusión planteada entre la visión neoclásica de la economía,
la administración de negocios y la mal llamada, el eficientismo en las mal llamadas políticas públicas, que no lo son, frente a la bioética, el garantismo y la economía política. Y esta confrontación tiene que resolver un problema, o un asunto fundamental. La salud y la educación, ¿son derechos sociales o son mercancías? Bueno, Bueno, tenemos tiempo de unas preguntas. ¿Les parece si, como la sesión pasada, hacemos las preguntas continuas y posteriormente serán las respuestas? Pedro, Al revés. Pedro, Pedro, dijiste que la vulnerabilidad no la considerabas una nota intrínseca, que más bien dependía de factores externos. Hiciste alusión a la idea de la bioética, por quizá manejar esta dicotomía tan radical, ¿no?, entre autonomía y no autonomía, y factores sociales, supongo yo, por ejemplo, el no vivir en una sociedad incluyente, sino excluyente, pues obviamente no abona, ¿no?, en la dirección de paliar este problema. Más bien, la vulnerabilidad, tú dices, es una... yo la verdad es que cuando escucho esto sí me inquieta un poco. Por ejemplo, pensar que personas que tienen trastornos mentales no son vulnerables intrínsecamente y que eso dependerá de cómo concebimos la idea de autonomía o no, o qué tan incluyentes realmente somos. Yo diría, hombre, sí, es un factor, los factores externos son importantes, pero también los internos, porque si no estamos expuestos un poco también a decir que finalmente son seres con otras capacidades, y el problema no es tanto de que tengan un problema, sino que la situación es externa. Y si los entendiéramos bien, en realidad valoraríamos que tienen capacidades diferentes. Y esto me parece verdaderamente una cosa un poquito delicada, ¿no?, por decirlo menos, ¿no?, hasta ofensiva me parece, ¿no? Pero bueno, y le quería hacer una pregunta a Ciro, en parte a Arnoldo. Yo creo que tu discurso, Ciro, es clarísimo en términos de una crítica a este modelo clásico, neoclásico, tipo Gary Becker y este tipo de cosas, ¿no?, del capital humano, en fin. Lo cierto es que en este mundo estamos escuchando campanas diciendo de que el modelo socialdemócrata y de bienestar ha fracasado, y que si no le ponemos algunas medidas, lo único que está resultando con todo lo que está sucediendo en el mundo es que no hay capacidad del Estado para poder soportar las demandas que exigen los derechos sociales. La alternativa no se ve muy clara. Es decir, yo apuesto por un modelo socialdemócrata, siempre mis modelos escandinavos han sido, pero me salen con la sorpresa de que ya estamos cambiando de regímenes conservadores terribles, que vamos a bajar la carga impositiva, que ahora la democracia participativa tiene que hacerse cargo y no el Estado, sino los ciudadanos organizándose de manera cooperativa. Esto me parece realmente también un gran problema. Es decir, si el Estado no toma las responsabilidades que corresponden para hacer valer los derechos sociales, la verdad no veo muchas salidas. Y este es hablar de modelo de bienestar, pues, ¿no? Buenas tardes. Sin micrófono se oye. Ok, buenas tardes. Me gustaría saber, después de que estamos en un país que tiene más de 40 etnias,
si hoy en día hay consentimientos informados, pero en el lenguaje de estas etnias, si alguno de los tres ponentes sabe sobre eso, me gustaría saber. Doctor Liste, por favor, su pregunta. Yo puedo contestar también. Es que no sé por dónde quiero hablar. Me siento deprimido ahorita que bueno, sí hay trabajos hechos en México, que los consentimientos informados vienen en el idioma de la población que se está analizando. No conozco el detalle de ello, pero sí existe esto y sí se toma en cuenta en algunos trabajos. Lo demás, la razón de mi depresión viene de lo que acabo de oír, ¿no? No encontré absolutamente nada bueno o optimista del estado en que estamos. Yo quisiera ver si así, hay algo en el horizonte que permite pensar que no es necesario morirse este fin de semana, pues, conviene esperar un poco. ¿Hay algo? Patricio, por favor. Patricio, ¿lo que usted? Sí. Es parte, Rodolfo tocó el punto, pero para Silvia y Arnoldo, muchas veces cuando analizamos problemas éticos en salud, y puede ser extensivo a otros problemas bioéticos, siempre se trastoca el problema económico y siempre la respuesta es no hay que, la ética no tiene por qué meterse en el análisis del sistema económico y muchas veces es la raíz de los problemas. Entonces tenemos derecho a meternos en incluir el análisis económico dentro del análisis ético de los problemas que estamos viendo. Mi impresión es que sí, pero quiero la opinión de ustedes dos. Sí, bueno, a mí me encantó la intervención de Pedro Morales y quería preguntarle si la figura de incapacidad legal parcial no existe en nuestra legislación o si existe. Esa es una. Luego de Arnoldo, una cosa es que 17 estados